La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenido al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos. Un saludo muy especial para aquellos hermanos y hermanas que ya están conectados en Fe sin Barreras y que todos los días estamos en este tiempo maravilloso de poder disfrutar un tiempo precioso. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando ya se ha dado esa certeza, esa seguridad, esa revelación en nuestro corazón de que realmente somos lo que Dios dice que somos, nos agrada, nos bendice lo que es el oír la palabra de Dios. Porque cada vez que oímos la palabra de Dios, la fe viene a nuestras vidas. Y esa fe hace que nosotros maduremos, crezcamos, nos extendamos a vivir una vida conforme el Señor la diseñó. Y esa vida pues es una vida en el Espíritu. En el principio vemos que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y el hombre se contaminó con el pecado. Pero sabemos que Jesús nos rescató y ahora ese rescate, Dios nos rescató a través de lo que es la salvación. Y esa salvación fue por obra del Padre, fue un regalo del Padre. Jesús es el regalo. Hoy en la madrugada estaba meditando yo, cuando terminé de orar en la mañana, 6:30 de la mañana, tiempo Phoenix, Arizona, tenemos la oración. Y me quedé meditando sobre ese regalo ilimitado. Ese regalo siempre tiene todo lo que es requerido para vivir un estilo de vida, pero que Dios haya diseñado. Y sabemos que es imposible vivirlo si no se vive conforme el Espíritu, en el Espíritu. Tener en nuestro corazón la certeza de que Él diseñó esa vida. Así que hermano, hermana que me estás sintonizando, que me estás escuchando, algo que sé que sucede cuando tenemos la actitud correcta para con Dios es que ponemos en acción lo que recibimos con agrado en nuestro corazón. Ponemos en práctica lo que recibimos con ese agrado en nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos algo y no lo aceptamos con agrado, con pasión, con interés, pues nomás se quedó como un conocimiento sensorial. Pero cuando uno pone en acción, se los digo ¿por qué? Porque es muy triste tener una salvación tan poderosa y tener una vida tan gloriosa que es la vida en el Espíritu. La Escritura nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura es maravillosa. ¿Por qué? Porque la nueva criatura tiene facultades para ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. La nueva criatura es el Espíritu que nació de nuevo, así como dice en Primera de Pedro, de una semilla incorruptible, indestructible. Y todo lo que usted quiera vivir como cristiano, como un hombre criado por Dios, si no lo vive en el Espíritu, es imposible que usted lo haga a la manera
como nosotros queramos. Y para eso, si queremos seguir el diseño que se estableció por Jesús, voy a leer un versículo bíblico, lo acabo de leer ahorita, donde dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso se encuentra en Hechos 4:12. ¿Y por qué te hablo de ese versículo? Porque no hay otro método, no hay otro sistema que la salvación no sea el elemento principal para poder saber que la salvación es la vida nueva en Cristo. Ahora, yo sé que me están escuchando muchas personas que dicen: yo ya soy cristiano, yo ya nací de nuevo. Ya sé que 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, soy nueva criatura. Sí, pero veamos algo que está escrito aquí mismo, lo tengo en la mano, que es en Juan 3:17. En Juan 3:17 la escritura dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ponga mucha atención en lo que voy a hablar, porque en verdad va a ser algo que te va a acomodar en tu corazón. El orden que Dios estableció para que fluyas en tu vida aquí en la tierra. Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Y en el cielo te aseguro que no anda nadie triste, nadie amargado, nadie frustrado, nadie con una actitud grosera, una actitud fea. Todos, te aseguro que en la atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos hacer? Me preguntaba yo, ¿por qué lo podemos hacer? Porque vivimos en Cristo. Si vivimos realmente en Cristo, lo podemos hacer. Y tú tienes que velar y cuidar por esa vida. Nadie puede ser responsable de tu vida, espiritualmente hablando, más que tú mismo. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En ninguna manera. Sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos hablando del mundo de pecado. Y eso es algo que tú tienes que verlo, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te pones a pensar, Dios ya dio a Jesús, Dios ya dio el regalo a todo el mundo, ya el regalo está en todo el mundo, se llama Jesús. Y en él habita toda la deidad y el poder que puede existir. Toda potestad se le dio en la tierra como en el cielo. Pero aquellos que han abrazado el regalo, que han recibido el regalo, son salvos. Y muchos lo rechazan. Pero ahora vamos a ver a aquel que dice: yo abracé el regalo, pero no está disfrutando el contenido del regalo. Y eso es la religión cristiana. Me digo cristiano, pero no disfruto lo que hay en el regalo. Volvamos una vez más con tranquilidad, despacito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quién lo dio? Al mundo, a todo. Pero los que hemos abrazado a Jesús, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente esos tenemos acceso, tenemos el derecho. Pero, ahí viene un pero. Y este pero lo vamos a desarrollar aquí en la palabra de Dios. En Romanos 3:25, en la versión JBS, dice: porque por la paciencia de Dios
manifestando su justicia en este tiempo, aleluya, para que Él solo sea el justo, el único, la máxima autoridad del cielo y de la tierra, el que justifica, fíjate bien, al que justifica, aleluya, al que es de la fe de Jesús en Cristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí hay algo tremendo cuando hablamos de la fe de Jesús. Si Jesús mismo es el verbo, es la palabra, quiere decir que Él no pensaba más que la misma palabra del Padre. Por eso dice, yo nunca hablé nada más que lo que oí del Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Cristo es la palabra. Quiere decir que la fe del que agarró el regalo, que estoy hablando de que el regalo está para todo el mundo. Pero hoy tenemos millones de personas que agarraron el regalo, tomaron el regalo, recibieron el regalo, como usted lo quiere interpretar. Si es muy profundo su espiritualidad, si usted ha recibido a Jesús como el Señor y su Salvador, what's going on? ¿Por qué no disfrutas el regalo? ¿Cuál es la razón de que no se disfrute el regalo? Solamente justifica, fíjate bien, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, el Cristo, el ungido. O sea, hay algo que tienes que saber, que tenemos a millones de personas que han recibido a Jesús, pero no operan en la fe de Jesús. Y esto se va a poner sabroso. Esto se va a poner bueno. Solamente comparte a alguien lo que estamos hablando, porque una vez que tú te das cuenta, porque muchas personas a veces estamos errando no voluntariamente, sino porque ignoramos. Todo aquel que nació de Jesús está facultado por Dios para vencer. Si genuinamente naciste de nuevo. Dice la Escritura en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Ahora, el que en Él cree, no es condenado. Ahora usted puede poner, ¿qué es creer? Ahí es algo que te tienes que preguntar. ¿Qué es creer en el Espíritu? Ahora, aleluya, mira lo que vamos a estar desglosando, escudriñando, porque en él el que en Él cree no es condenado. ¿Qué pasa con personas? Dice, soy cristiano, pero no le creo a la palabra. Automáticamente, lo contrario de esto, se condena. No es el diablo, es la determinación y la decisión que tú tomas para tener condenación en tu vida. Dice, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Aquí, léalo usted en Juan 3, versículo 17 al 21. Es lo que voy a estar escudriñando junto con versículos que son de la salvación, porque esa es la raíz del problema actualmente de que por qué muchísimas personas no están ejerciendo el reino de Dios, porque no saben dónde están metidos. Dios en su infinito amor, ¿sí?, el regalo lo dio para todos, al todo el mundo, pero el que lo abraza. Si usted este día dice, yo sé que en mi regalo existe todo, la plenitud ahí está en Cristo, pero necesito saber cómo transferir
todo lo que hay en mi regalo a la manifestación de mi vida cotidiana. ¿Cómo disfruto, sí, mi familia? ¿Cómo disfruto a mi cónyuge? ¿Cómo disfruto a mis hijos? ¿Cómo disfruto mi trabajo? ¿Cómo disfruto mi economía? No, pastor, si yo nada más, si supiera cómo vivo económicamente. ¿Por qué personas cristianas viven literalmente como vive el mundo? Es que eso es lo normal para el mundo, para el que no ha agarrado el regalo. Pero el que ha agarrado el regalo, el que ha tomado el regalo, el que ha recibido a Jesús, tiene un sistema divino, celestial, bíblico, que puedes vivir una economía totalmente diferente, como una disposición de soluciones médicas o soluciones clínicas, que vas al doctor, te da un veredicto y te dice, usted tiene esto y esto. Y sin embargo, si tú has agarrado el regalo, en el regalo dice, por su llaga fuimos curados. Ah, canijo, el doctor dice esto y aquí tengo ahora, en el regalo, tengo otra alternativa. ¿Sí me expliqué? Gloria a Dios. Igualmente en la economía te están hablando y asustando por todos los recursos. Más que ahorita se están peleando por los likes. Son incapaces de inventar tantas tonterías nomás para tener likes, ¿sí? Pero sin embargo están dando una comunicación. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué el miedo? Porque el miedo vende, como el sentimiento vende. Entonces, ¿qué hacen las personas, youtubers ahorita, todas las personas que trabajan a través mantenidos de ese sistema? Pues quieren los likes. ¿Pero por qué? Porque es la única manera que ellos van a ser financiados, etc. Pero lo que están haciendo, lo están haciendo con estrategias del mundo. Nosotros, como hijos de Dios, en todo este programa voy a usar el regalo. No te olvides del regalo. El regalo es Cristo y en él, en la plenitud está en él. Y tenemos que saber, ¿realmente estoy disfrutando el regalo al máximo? ¿O nomás cuando yo quiero usar el regalo? ¿Sí? ¿Te imaginas que nomás te saluden personas cuando te está yendo bien? ¿Son tus amigos? Aleluya. ¿Te gustaría a ti? Jesús es Dios. Jesús es el regalo más preciado que jamás va a haber otro. Nada ahí se compara a Él. ¿Por qué? Porque Cristo ahora tiene reservado, escúchame bien, reservado para ti y para mí todo lo que ocupas. En la omnipotencia que tiene Dios, generó, crió, hizo que todo existiera para que tú vivieses en este mundo, en la tierra, mejor dicho, no en el mundo de pecado, ¿sí? Si tú vives la realidad de Dios ahorita, vas a vivir en el Espíritu, porque es a través del Espíritu que tú recibes por la fe, en tu corazón, tú recibes por la fe cualquier cosa que ahorita estés necesitando. Ahí existe todo lo que ocupas, no nomás dinero, no nomás sanidad, también existe, ¿sí?, un espíritu de poder, de amor y de mente sana. La mente sana es una facultad dada por Dios para que medites, ¿sí?, sin ningún tipo de condenación. Medites en lo correcto. Tienes que saber
lo que dice Juan 3, 17 al 21. Mira, vamos a seguir leyendo. El que no cree en Él no es condenado, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿sí?, condenado. Porque no ha creído en la autoridad, en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. O sea, vea la autoridad que tiene Jesús en cuanto tú crees en Él. ¿Cómo puedes creer en Jesús y que Él no sea tu autoridad en tu vida? ¡Ey! Escuche bien. Porque en el momento que tú no respetas la autoridad de Dios, quiere decir que dejas de creer en lo que Él dice y viene a tu vida una situación que no deseas. Yo conozco casos que la raíz de la causa es que se cree que son cristianos, pero no son cristianos. Son personas queriendo usar el sistema cristiano para vivir la vida cristiana. Pero cuando una persona genuinamente es cristiana, la única manera que existe de mostrar que cree en Jesús, nos podemos equivocar todos, podemos errar todos, pero existe un fenómeno maravilloso que es el arrepentimiento inmediato. Cuando una persona inmediatamente se arrepiente y dice no, yo no voy a vivir así. Dice la Escritura aquí, porque no han creído en la autoridad del unigénito del Hijo de Dios, no han creído en el nombre del unigénito. Recuerde que la palabra nombre es representativa a la autoridad que tiene Jesús. En el nombre de Jesús es la autoridad de Jesús. Y esta es la condenación. Ahí viene. Y esto es la condenación. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy en día, los cristianos tradicionales, los que no han aceptado el Evangelio del Reino como lo que es realmente, siempre están en luchas, en pruebas y desiertos. Siempre están en justificaciones y sufrimientos. ¿Por qué? Porque para ellos es muy normal, ¿sí?, dejar la luz y meterse a las tinieblas y decirle al diablo que él es el culpable. Ahí dice la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Está hablando de un creyente, está hablando de una persona que se dice cristiano. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si tú sabes que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, hello, somebody me escucha. Si tú sabes que tienes que ser honorable con tu pastor, porque todos los que tenemos pastores, yo recuerdo una persona que llegaba a la iglesia y me decía, ¿qué onda, loco? ¿Cómo estás? Y se decía cristiano. No es que yo tenga que tener esa reputación de que tiene que... No, pero tiene que haber un respeto, simplemente el respeto. Muy buenas tardes, señor Urrea. Si no, no. Pero yo no estoy loco. Y yo simplemente nomás me callaba y decía, ojalá cambie. Ojalá quiera la luz.
¿Por qué? Porque no quería la luz. ¿A qué venía la iglesia? ¿Sabes a qué venía? A ver todos mis defectos. Y no pasaban 3 días cuando me hablaba por teléfono y me hacía preguntas de los supuestos defectos que él veía. Y hasta que un día lo confronté, lo senté y le dije, oye, ¿no te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Eso lo molestó tanto que mejor se fue. ¿Por qué? Porque no quieren la luz. No quieren. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tiene que haber una actitud correcta. La salvación, ¿sí?, es una manifestación de un cambio en nuestras vidas 24/7. En cualquier circunstancia usted tiene el espíritu de amor, de poder, de amor y de mente sana. La mentalidad sana. Si vas a desarrollar un trabajo con personas que lo que tú hagas, si vas a cocinar, cocina contento. Si vas a conducir, conduce contento. Vea cuántos accidentes suceden porque una gente va enojada y chocan, porque van enojados con otra cosa y van y lo pagan con un matrimonio que van felices enfrente. Vemos tantos. ¿Por qué? Y yo descubrí que cómo puedo vivir el cielo aquí en la tierra. Sé que puedo vivir el cielo aquí en la tierra si yo me mantengo haciendo lo que Dios dice que debo de hacer. Mira lo que dice aquí, aleluya. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. La mente sana te tiene que decir, tengo que practicar la verdad. Ya estuvo. Necesitamos nosotros los cristianos empezar a mostrar el amor de Dios siempre. ¿Por qué? Porque eres el beneficiado en dejar fluir el amor de Dios. Porque si no dejas fluir el amor de Dios, vas a dejar fluir la ira de tu carne. Y eso es lo que enferma a la gente. Te roba la libertad, te roba la paz, te roba el gozo. Tienes que aprender a vivir. Todas las personas tenemos que aprender a vivir bajo la autoridad de Jesús, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Fíjate bien, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. No porque te dices cristiano o porque vas a la iglesia y eres el ujier principal o eres el brazo derecho del pastor o porque tienes... No. Esto es cada uno de las personas tenemos que practicar. Así que yo te estoy invitando a que te des cuenta de la importancia que tenemos que manifestar las obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir las obras son hechas en Dios? Muy interesante. Ahora voy a volver a leer el versículo que leí ahorita. Aleluya. Y dice... el que es de la fe de Jesús, el Cristo,
es lo que leímos ahorita. El que es de la fe de Jesús. Quiere decir, sabe la palabra porque la palabra... Tú no puedes decir yo tengo fe y desconozco la palabra. Conocer la palabra es tener intimidad en tu espíritu. María no conoció varón hasta que después que Jesús nació, porque Jesús fue obra del Espíritu Santo. Y María conoció varón, quiere decir, tuvo intimidad con José hasta después. Conocer a Dios es tener intimidad en nuestro espíritu. Este es un tipo de relación totalmente diferente. Esto es espiritual. Y es cierto que por gracia fuimos salvos por medio de la fe, ¿sí? Y no es obra de nosotros. El regalo vino, lo tomamos. Fue un regalo, la gracia. Pero la gracia no te da licencia a ti para que tú hagas lo que tú quieres como tú quieres. O te acostumbras a vivir una vida en santidad, o sea, siempre velando en la manera de cómo te conduces. Porque esa es la vida que te va a... La práctica, en lo secular dicen, la práctica es lo que hace el maestro. Imagínate que todo el tiempo estás practicando por amor a Dios la que dice Dios en su palabra. Va a llegar el momento que eso va a ser normal. Yo tengo un libro que se llama Palabras. Lo he usado por muchísimos años, yo creo que más de 30 años. Y ese libro prácticamente me enseñó a hablar a mí. Porque toda palabra que sale de tu boca va a tener consecuencias. Toda actitud que sale de ti incorrecta va a tener consecuencias en tu cuerpo. Porque alteras tu cuerpo. La ira, el odio, el rencor, el resentimiento, todas esas cosas alteran tu cuerpo, enferman el cuerpo. Aleluya. Por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de velar de nuestra manera de cómo nos conducimos. Te hablo del libro de palabras. Ese librito de palabras lo escribió Kenneth Hagin. Y hay muchos actores que han hablado y escrito sobre la palabra, porque ya está escrita en la Biblia, ¿no? Yo te puedo decir que con la Biblia es suficiente, porque con eso tienes. Pero en este caso a mí me llamó la atención y lo comencé a leer. Y por años, yo pienso que alrededor de unos 3 años, en aquellos años no se usaba el celular, o más antes. Y siempre traía ese librito en la bolsa de mi pantalón, en donde yo tenía que esperar para que me atendieran en un banco, en una oficina. Yo era agente de ventas. Sacaba mi librito y me ponía a leerlo. Y lo leía, y lo volvía a leer, y lo volvía a leer. Y poco a poco comencé a dejar las palabras que no me edificaban. Palabras ociosas. Poco a poco comencé a decir no. Porque de toda palabra vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios. Yo no digo eso. Entonces prácticamente yo atribuyo que fue el Espíritu Santo el que me hizo entender que si Dios dice que la palabra ociosa tiene consecuencias, va a tener consecuencias. No porque me lo está diciendo, no, Dios me lo dice en su palabra. Pero la revelación vino por el Espíritu Santo. Y vino porque de mi corazón genuino hacía devocionales o estudios bíblicos donde yo le decía al Señor, Señor, yo quiero lo original, quiero lo genuino, quiero lo íntegro. Y poco a poco la palabra comenzó a hacer efecto en mi vida. Pasan los años y comparto esto con personas y le digo, el reino tiene un lenguaje. El reino tiene un carácter. El reino de Dios.
¿Y sabes con qué me salió una señora un día? Me dijo, pues mientras vivamos en la carne, somos carne. Y cristiana. Es más, dice que es pastora. Y yo nomás me quedé, ouch. Aunque vivimos en la carne, no milito conforme a la carne. ¿Por qué? Porque los pensamientos, donde dice la Escritura, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿con qué piensa usted? ¿No es acaso con la cabeza? Sí. ¿De dónde vienen palabras obscenas o palabras malas? De la dimensión espiritual que no es de Dios. Por eso dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así está, clarito y clarito. Entonces, las palabras que vienen malas a tu vida son las palabras que vas a hablar y son las palabras que van a tener derecho, darle derecho a espíritus inmundos para que dañen tu vida. Entonces, aprender a hablar dentro del reino de Dios es lo esencial. Ahora, como ejemplo, júntate con una persona que siempre está hablando tontería y media y tú vas a ser el segundo tonto. ¿Por qué? Porque hablas lo mismo que el otro, oyes lo mismo y estás actuando. Pero ahora el Señor dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre para que tengas un lugar donde todos hablan lo mismo, usan el mismo sistema. El sistema del amor, sí, así como usted lo oye. Si usted se ríe, échele ganas. Pero el amor de Dios es el amor que tiene que haber fraternal entre personas que se congregan. ¿Por qué? Porque es el lugar donde personas están formándose como discípulos y están desarrollando, ¿sí? Como discípulos, desarrollan el conocimiento revelado y lo expresan. Y todo lo que viene de Dios, sí, como dice en el versículo que leímos ahorita, sí. Mírate lo que dice este versículo. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Practicar la verdad es la fe en acción. La fe sin obras es muerta. Y puedo usar muchos versículos bíblicos para hablarte de cómo proceder de una persona cristiana. Alguien quiere dejar un estilo de vida que Dios no diseñó, pero que el mundo diseñó y usó la palabra cristianismo. Busque una iglesia de palabra y de espíritu. Va y siéntese con regularidad y tenga un cuaderno, tenga la Biblia. No vaya a la iglesia porque se siente mal. Yo veo a personas que van nomás cuando están con problemas. Y eso a mí me llama la atención porque a ellos no se les ha revelado el regalo. Ellos en la carne tratan de solucionar lo que es la problemática. Quiero dejarte en tu corazón este versículo y espero en Dios que lo tomes en cuenta. Lo tomé de Romanos 3:25 de la versión NBB, B grande, B chica. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Como creemos esto, cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues no tiene
pues nos tiene paciencia de esa manera, da a conocer su justicia y muestra que Él es el justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Fíjate bien, nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Estás hablando que tu fe tiene que ser lo que la Biblia habla, que la crees con el corazón y lo hablas con tu boca. Pero tiene que ir acompañado del mismo comportamiento de la fe de la palabra. Ahora vas a hablar en base al tipo de fe que tienes. No puedes decir gloria a Dios, aleluya, y gritarle a alguien, ¡cállate! ¿Por qué? Porque algo anda mal, algo está mal. Tiene que haber coherencia, un comportamiento. Dice una vez más, muestra que Él es el justo y el que nos hace justos. Yo no voy a ser, ya soy justo. Dice, por tener la fe en Cristo Jesús. Si yo digo que tengo la fe en Cristo Jesús, pero soy injusto, ¿cómo estoy tratando a esta persona? ¿O cómo trato a aquella? ¿Cómo me comporto aquí? ¿Cómo vivo acá? Algo está mal. Ahora, eso hay que arreglarlo con Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir. Mira, todo aquello que no funciona conforme a la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, número 1, se constricta. Tú estás triste y tu cuerpo se enferma. Ahí nomás. Estoy hablando de personas que dicen, oh, yo amo a Dios, yo soy cristiana, soy cristiano. ¿Quieres libertad plena en tu vida? Nada más aférrate a lo que Dios dice, agárrate a lo que Dios dice. Y va a ser muy normal porque hay muy poca gente creyente. Yo te lo digo porque en mi experiencia hubo personas que se paraban atrás de mí y decían, este está loco, está loco. Y sí, en verdad, es una locura. Gracias a Dios porque esa persona que decía que yo estaba loca, ahora también está loca. Con la misma locura del cielo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. ¿Qué es la diferencia de religión a vivir el reino de Dios? Quiero dar gracias a Dios por aquellos hermanos que están en Canadá, en Colombia, Australia, Alemania, que nos están escuchando, en Estados Unidos, en México. La verdad es algo muy, muy, muy importante para nosotros que usted sepa que usted puede ser un misionero virtual compartiendo estos programas. Lo único que queremos es que vivas mejor. Y nadie más lo puede hacer más que Jesús. Cuando le crees con el corazón y lo vives. ¿Y qué puedes hacer? Mira, allá en México, por el mismo Facebook, tú puedes publicar Radio Vital. Porque en Radio Vital tenemos 24 horas, programas súper mega excelentes. 24 horas tienes un equipo de trabajo que es exclusivamente para el reino de Dios, para aquellos que aman a Dios. Y tú puedes decir, esta radio también es mía, es mi radio, y yo voy a evangelizar con ella. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una parte, tú haz la otra. En Australia, fíjate qué bendición tener a todos los latinos australianos que sepan que existe un recurso donde te enseñan
a que tú puedas tener una vida poderosa aquí en la tierra. Porque eso es el evangelio del reino. Cuando el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Para qué crees que es el poder? ¿Para hacer milagros allá en un púlpito, en una iglesia? No, el poder es para que tú tengas el dominio que tú tienes para que se haga la voluntad de Dios en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo y en tu corazón, en todo tu ser, porque tienes un espíritu de poder. Tú tienes el espíritu de poder, no lo vamos a tener. El apóstol Pablo hacía esa oración y yo la tengo escrita, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que tú puedas entender que no es cosa de un ministerio, esto es cosa de Dios. Hermano, el regalo es de todo el mundo, pero el regalo, quien lo agarra genuinamente, tiene toda la provisión en el regalo. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanos que están conectados en TikTok, en Facebook y en diferentes plataformas. Les digo de corazón, sigan adelante. ¿Por qué? Porque si no seguimos adelante, es imposible, hermano. Estás buscando, hermana, estás buscando en lugares equivocados. El proceder, dice el Señor, bienaventurado el que cree. ¿Por qué? Porque esa bienaventuranza que viene de Dios está en el regalo. Hay hombres y mujeres que tienen una unción específica, porque todos nacimos con un propósito que Dios nos diseñó. Y yo conozco a personas que tienen una unción poderosísima para ser unos hombres y mujeres tremendas en su llamado. Pero por no tener la humildad y decir, yo soy el que estoy mal y tengo que retomar la senda antigua, o sea, ser humilde y venirse y sentarse y estar sujeto y madurar y crecer. ¿Por qué? Porque si no haces eso, jamás vas a poder, por lo menos, dirigido por Dios y su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no se asocia con personas que manipulan el conocimiento bíblico. Inclusive usted lo puede ver en la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que muchos dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hice aquello, hice lo otro. Y fíjate la respuesta, yo nunca los conocí. Canijo. O sea, Dios nos tiene que conocer. Pues claro. ¿Y cómo nos va a conocer? Cuando nosotros nos deleitamos con Él. Cuando nosotros no oramos como rituales. Cuando nosotros no usamos el sentimiento para manipular a Dios. Es un autoengaño, hermano. Pero no vas a poder vivir. Yo te lo digo de corazón. Nadie va a poder vivir cambiando lo que estableció el Señor en su palabra. Mira, tengo aquí en mi mano, no sé, creo 20, 30 versículos que habla sobre la salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tal vez digas, yo sé ese versículo, pastor. Entonces, ¿por qué no estás haciendo lo que dice el Salvador tuyo? Si ya lo sabes, ¿por qué no estás haciendo lo que dice tu Salvador? Porque te lo voy a decir con otro versículo. Te lo voy a decir con otro versículo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, pero para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una vez más, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿La verdad qué es? La verdad es la palabra. El que es hacedor de la palabra. Yo sé que esto es algo que
Para muchos se van a quedar, oye, haz lo que tienes que hacer. Si tú realmente, y te voy a decir una cosa, va a llegar el momento en que vas a soñar, vas a oír una voz, algo te va a susurrar en tu espíritu y te va a decir, yo te conozco. Pero deja que Dios se encargue de tu economía. Deja que Dios se encargue de tu matrimonio. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Mira lo que tengo aquí, y lo tengo en un versículo que me inspiré y lo compartí. Obviamente a personas que genuinamente tengo relaciones con ellas, donde dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todos queremos el beneficio, no nos hagamos. Ustedes, dice yo lo redacté, ustedes antes que nada vivan la naturaleza del reino de Dios. Antes que nada, ¿quieres las cosas del reino de Dios? Pues antes que nada vivan la naturaleza del reino de Dios. Y su naturaleza es la palabra, aceptando que somos ciudadanos del reino. Acepta, soy del reino y me tengo que comportar como tal. Que todo lo justo y bueno que hay en el reino de Dios se manifiestan todas esas cosas. Sí, la condición, ¿no? Sí ejerzo el reino de Dios y lo vivo. Es así como nosotros vivimos. Si nosotros no hacemos exactamente lo que dice la palabra de Dios, y para eso necesito vivir el orden de Dios. Hay gente que le da muchas vueltas al asunto. Pero pues es bienaventurado el que tiene oídos para oír hoy. Oye, ¿no? Así que el sacrificio fue Cristo. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Cuando yo ya soy justo, estoy obedeciendo lo que Él dice. Y le puedes decir a Dios: Señor, vivo tu palabra. Y en tu nombre, en tu palabra, en tu autoridad, demando. Es una demanda que estás haciendo. Muchos usan la palabra pedir, pedir y pedir. Yo pido a Dios. Dios quiere que tú demandes. Por eso Dios quiere que vivamos aquí en la tierra su voluntad. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para demandar que todo aquello que impide que yo viva el reino de Dios, tengo la autoridad, como ven mi logotipo aquí, de ejército de amor. Pero la unción y el poder de la presencia de Dios en mi vida es el poder. ¿Para qué? Para yo poder vivir sin que estorbe el diablo. Ayer compartía con mi amada esposa porque vemos la necesidad de detalles en la radio. Y pues yo ya sé qué tengo que hacer. Actuar. ¿Por qué? ¿Tú crees que el Dios vivo vino a salvarnos y a darnos tantas cosas para que sigamos igual como cuando la gente no tiene a Dios? ¿Usted cree eso? ¿Usted piensa en eso? Ahora veamos la abismal diferencia que existe en que alguien que ejerce el reino
y alguien que no lo ejerce. Va a una iglesia en vez en cuando, a veces ora, vive la vida cristiana a su manera. Yo nunca los conocí apartados de maldad. ¿Por qué? Porque yo he visto a personas que tienen unción, pero no viven. Somos exclusivos, somos propiedad de Dios. El precio que Él pagó fue un precio enorme para que usted y yo fuésemos de Él exclusivos. Hay tantas gentes que se complican la vida. Me llama la atención un testimonio de una mujer que se dio cuenta del reino, de la realidad del reino de Dios y el poder del reino de Dios, y que ella dijo, yo voy a aprender. Y ella se iba a la iglesia, se sentaba con su Biblia y su cuaderno, hasta que un día el esposo le dice, oye, ¿la agarraste en serio con esa cosa de cristiana? Dice, no, en verdad esto es lo más hermoso que he encontrado en mi vida. Y llegó el día en que el esposo le dijo, no, ya no quiero que vayas a la iglesia. Y la comenzó a hostigar. Y ella, primero es Dios, ¡bum!, se iba a la iglesia. Como a la tercera vez la recibieron y le dieron una sorpresa, le cerraron la puerta de la casa. Y la mujer se sentó en el patio, ahí enfrente de su casa, ahí durmió toda la noche. En la mañana que abrió la puerta el hombre, la mujer entró y, buenos días, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Te voy a preparar tu desayuno. O sea, nada pasó. Pero vino el otro servicio y la mujer se fue al servicio, sabiendo que había consecuencias. Pero ¿qué pasó con ella? Dice la Biblia que el que Dios ve que le honran, Dios le honra. ¿Cómo terminó el hombre? Convertido. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque el regalo ahí está para todos. Pero cuando alguien comienza a sacar las cosas del regalo y comienza a manifestarlas, la demás gente dicen, yo quiero de eso. Pero si no lo manifiestas. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea, todos los días de lunes a viernes, aquí estoy en este programa y te invito, disfruta el regalo. Es el regalo más hermoso que vas a vivir por la eternidad. Hasta pronto, les amo y en nombre de todo el equipo les decimos gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.